estas cosas de luchar contra la corrupción, veo que estás muy al pendiente de lo que ocurre en El Salvador, en donde Nayib Bukele, el presidente del pulgarcito de América, ha impulsado una ley anticorrupción que no prescribe. Cuéntanos, Jesús. Pues mira, la verdad es que en El Salvador están pasando cosas bastante interesantes y a pesar de que, como bien dices, es el pulgarcito de Centroamérica y de América en general, pues es un país que ha sufrido mucho por la guerra civil, es un país que ha sufrido mucho también la injerencia extranjera, pero como país latinoamericano, como buen país latinoamericano, ha sufrido mucho también la corrupción política de sus élites. Y también, así como en México, hay un PRD que hablaba con la izquierda y cobraba con la derecha. En El Salvador había un partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y digo había porque aunque todavía existe, la verdad es que está bastante desprestigiado porque dos de sus expresidentes, que fueron guerrilleros, que cuando entraron a la vida pública prometieron que iban a acabar con la corrupción del partido Arena, que es el partido de derecha, el PAN salvadoreño, para explicarlo en palabras sencillas, pues realmente terminaron aliados y terminaron convirtiéndose en lo que tanto dijeron que iban a perseguir. Me refiero a Mauricio Funes, que fue presidente de El Salvador del 2009 al 2014, y luego después a Salvador Sánchez Serén, otro expresidente de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que cuando fue vicepresidente de Mauricio Funes, y junto con Funes, Vicente, se aprobaron algo que también es muy común en nuestros países, en América Latina, y en México con el PRI, lo vimos con Peña Nieto muchas veces, se aprobaban sobresueldos, aprovechando que tenían mayorías, y estos sobresueldos, pues no, de estos sobresueldos no pagaban impuestos. Entonces, por ejemplo, nada más para darte una cifra así concretita, lo que el Congreso salvadoreño, por ejemplo, aprobó para esa administración, para gastos de la Casa Presidencial salvadoreña de Funes, fueron 80 millones de dólares y terminaron gastándose 351 millones de dólares, lo que te habla que de lo demás hay muy poco rastro de que se haya ejercido el presupuesto para políticas públicas, para pavimentación, para seguridad social, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto, Vicente, se giraron procesos penales contra 10 exfuncionarios de muy alto nivel en El Salvador, empezando por los presidentes y expresidentes Funes y Justo Sánchez Serén, quienes ahora se dicen perseguidos políticos. Funes sería el tercero y Sánchez Serén el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en tener una orden de captura. Los dos, bueno, de Funes ya se sabe, se fue a Nicaragua desde 2016, se hizo nicaragüense, y Sánchez Serén en este momento está intentando también tener la nacionalidad nicaragüense porque, ¿qué crees? Pues ahora que se gira una orden, una ficha roja de la Interpol, casualmente Nicaragua no tiene, o más bien en su constitución, no permite extraditar a ningún nicaragüense. Y esto, Vicente, va a generar o a facilitar que si Sánchez Serén logra lo que Funes de hacerse nicaragüense, por más fichas rojas que hayan emitido en la Interpol, pues no los van a poder aprender. Sin embargo, de estas 10 personas que están implicadas en actos de peculado, de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos en El Salvador, ya detuvieron a 5, y son 5 pesos completos. De estos 5 pesos completos, te estoy hablando de exministros de Hacienda, por ejemplo, quienes ya están en prisión provisional, son el exministro de Hacienda Carlos Cáceres, la exministra de Salud, es decir, los secretarios de Salud Hugo Flores y Erlinda Handal, y también el exdiputado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Calixto Mejía, quienes están huyendo y a quienes los está persiguiendo en este momento la autoridad salvadoreña, son el exsecretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, además el que era el ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez, y Lina Paul, respectivamente, Vicente. Imagínate que en este momento México estuviera persiguiendo a 2 expresidentes de las 2 administraciones anteriores y a por lo menos 10 secretarios de Estado, de los cuales 5 ya estuvieran arrestados y otros 5 estuvieran huyendo como pollitos en fuga, como algunos creíamos que iba a suceder. Pues sería maravilloso. En ese contexto, en Salvador se empezó a abrir un debate, Vicente, de que no era justo que a estos ministros, eso lo dice ahora la alianza que se conformó entre el PAN
entre el Arena, que es el PAN salvadoreño, yo lo defino así porque son muy parecidos, Vicente, y al Frente Farabundo Martí, que sería como el PRD mexicano, que hicieron esta alianza, Frente Farabundo Martí y Arena, para derrotar a Nayib Bukele, pero salieron vapuleados en las últimas elecciones, pues han estado ahora insistiendo, primero, que es persecución política, y segundo, que muchos de estos delitos pues ya prescribieron. Entonces Nayib Bukele, aprovechando que tiene en este momento una mayoría abrumadora en el Congreso salvadoreño, lanza una propuesta de ley que seguramente le va a ser aprobada, y me parece que nada más tiene que pasar por el trámite, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal, el cual estipula que la persecución judicial no puede prescribir cuando se trate de delitos de tortura y secuestro, actos de terrorismo, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menores y discapacitados. Y la iniciativa de Bukele es no quitar nada de eso, sino además agregar una cosa que se establece en el libro segundo, título sexto, capítulos 2 y 3 del Código Penal salvadoreño, que es: el gobierno busca modificar el marco regulatorio para que nunca prescriba, y además también pueda ser retroactivo, los delitos de peculado, cohecho activo, negociaciones ilícitas, malversación, soborno transnacional y tráfico de influencias. Seguramente van a empezar con el cuento de que Nayib es súper autoritario, pero fíjate que a mí me pareció una frase que dijo Nayib Bukele muy interesante: nunca más los corruptos van a poder dormir en El Salvador, ni los del pasado, ni los del presente, ni los del futuro. Y así sean corruptos de nuestro partido, también vamos a ir por ellos si vuelven a atentar contra las finanzas públicas del Estado salvadoreño. Así que me parece que se están dando pasos contundentes justamente en el sentido de que si un país centroamericano como El Salvador ha adolecido muchísimo de un Estado de Derecho, y los políticos que se aprobaban a manos llenas bastantes presupuestos y no le rendían cuentas a nadie, pues porque ellos eran el presidente, ellos eran el vicepresidente, eran ministros del gabinete presidencial, y decían, nos lo merecemos por nuestro arduo trabajo, y veías por otro lado a El Salvador expulsando un montón de migrantes por pobreza, sumido en la violencia, sin proyectos de inversión, la verdad, hundido pues en la miseria. Me parece que es lo menos que se puede hacer para atajar este flagelo causado por la corrupción política, que tampoco era delito grave, Vicente. Pues qué interesante se están moviendo las cosas en nuestros países, no solamente en México, sino en la región, querido Jesús. Y oye, hablando de